Mi sueño y mi gran pasión es entrenar. Ahora mismo lo que marca la diferencia en un equipo de fútbol de alto rendimiento es el plano mental. Que tú en un equipo de fútbol, en mi caso soy entrenador, no soy el psicólogo. Sé la importancia que tiene, pero creo que también está bien que exista esa figura del psicólogo. Las relaciones humanas son lo más importante en esta vida y en la vida laboral también. Tener una marca personal muy clara. Bueno, bienvenidos al segundo día de la semana alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, y hoy vamos a hablar con un exalumno, antiguo alumno del máster en Psicología y Coaching Deportivo, que actualmente es el entrenador del primer equipo del Leganés femenino. Íñigo González, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. ¿Cómo estás? Gracias por venir aquí. Hola, muchas gracias, un placer estar aquí. Nada, gracias a ti por venir. Oye, Íñigo, máster en Coaching y Psicología Deportiva. ¿Cómo llegas a la escuela? ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué haces el máster? ¿Y cómo acabas ahí? Bueno, yo vengo de Bilbao. Yo estudié psicología en Bilbao, en la Universidad de Deusto, y siempre quise enfocar un poco esos estudios hacia el ámbito deportivo, que es lo que más me gusta. Y bueno, una vez acabé la carrera, pues empecé a mirar qué másters había en psicología deportiva y demás. Y el que más me llamó la atención en su día fue este de la Escuela Universitaria Real Madrid, aquí en Madrid. Me vine a vivir aquí y aquí me he quedado. ¿Cuándo lo hiciste el máster? En 2022. acabé en 2022. 2023, sí. ¿Y cómo das con el máster? ¿Por internet o te lo recomiendan o haces tú el research y lo vas buscando y ves varias opciones y ves ese máster? Básicamente hice yo el research, tuve un año un poco de parón después de acabar la carrera y tuve tiempo de sobra para mirar y eso, más básicamente mi búsqueda personal en internet de qué másters había y demás, y barajé un poco varias opciones que había porque sí que quería que fuese presencial. Había varias opciones online, pero como quería que fuese presencial porque considero que de forma presencial se aprende mucho más porque también tienes esas relaciones interpersonales con demás personas, pues el que más me convenció en su día fue este. ¿Qué influye en la decisión de elegir este máster y no otro? Hombre, a ver, yo lo primero que te diría sería que el nombre Real Madrid, cuando está dentro de un título, te llama mucho más la atención. Entonces indagué mucho de primeras en este máster y vi esas posibles prácticas dentro del club, y eso al final es como un poco lo que marca la diferencia, ¿no? Eso te atrajo, el poder hacer prácticas en élite, o sea, en el Departamento de Psicología del Real Madrid. Que luego estuviste, corrígeme si me equivoco, estuviste 4 meses luego. Eso es. Tuve la suerte de que me dijeron, porque no todos pudimos hacer las prácticas dentro del club. Y bueno, tuve la suerte de que me escogieron entre los muchos alumnos que había, y tuve el placer de poder entrar dentro de la estructura Real Madrid, con lo que eso supone, ver cómo se trabaja dentro de un club de alto rendimiento a ese nivel. Y ¿A cuántos os eligieron? pues, a ver, seríamos 35 en clase, y yo te diría, a ver, había varias rondas, por así decirlo. A mí me escogieron en la primera y eran como 5 por ronda o así, eran 2 rondas más o menos. Y luego tú estuviste ahí 4 meses. Eso es. ¿Y qué estuviste en cantera? ¿O con qué equipos trabajabas? ¿Cómo era tu día ahí? ¿Qué hiciste en las prácticas? Vale, pues mira, había varias opciones, si no recuerdo mal. Una era cantera y la otra era el departamento de metodología. Que cómo nos lo vendieron, a mí me atraían ambas opciones, porque sí que es verdad Claro, que tú eres igual, entrenador. claro, el departamento de metodología igual a un psicólogo deportivo puro igual no le atraía tanto, pero a mí sí, porque sabía que ahí dentro iba a poder estar muy cerca de lo que es el trabajo diario del entrenador dentro de la cantera del Real Madrid y empaparme un poco de eso. Entonces, al final entré ahí y no pude acabar más contento con lo que estuvimos haciendo. Tú eres entrenador de fútbol. Y el máster, y eres entrenador de fútbol y te haces un máster en Psicología y Coaching Deportivo. ¿Con qué objetivo haces el máster y qué perfiles de compañeros tenías en clase? ¿Eran también entrenadores, psicólogos? A ver, yo en primer lugar hago ese máster porque me tengo que especializar una vez acabado de la carrera, y quería tener esos estudios porque sí que me quería enfocar en mi carrera de psicología hacia el ámbito deportivo. Pero también, lógicamente, mi sueño y mi gran pasión es entrenar, entonces creo fundamental que ahora mismo lo que marca la diferencia en un equipo de fútbol de alto rendimiento es el plano mental, porque todos los equipos en la élite están preparadísimos físicamente, tácticamente, técnicamente, y creo que ahora mismo el plano mental es un poco lo que marca la diferencia, y quería empaparme un poco más de eso
para, bueno, pues para prepararme y tener esos conocimientos de cara a poder aplicarlos con mis equipos. ¿Qué perfiles de compañeros tenías en clase? ¿Eran también entrenadores de fútbol o había de todo? ¿Entrenadores o entrenadoras? Bueno, recuerdo que sí que había un entrenador de fútbol aquí madrileño y luego, bueno, había mucha gente extranjera. La gran mayoría sí que éramos psicólogos, pero había gente que no era psicóloga. ¿Ah, sí? Eh, ¿Tipo? ¿De qué Pues, perfiles? por ejemplo, que habían estudiado el grado de actividad física. Ah, qué bueno, el de CAFIT. Eso, es de CAFIT. Y bueno, pues querían también tener esos conocimientos, ¿no? Y al final creo que el hecho de tener perfiles tan diferentes dentro de una clase te enriquece mucho porque vas aprendiendo no solo de los profesores, sino también de los propios alumnos y compañeros que tienes en clase. ¿Y qué salidas profesionales hay hoy en día en el mundo del deporte y la psicología? Trabajo, pero claro, en clubes de fútbol me imagino se podrá trabajar en el Real Madrid, en alguno más, pero por ejemplo, ¿se puede trabajar en un club semiprofesional amateur de psicólogo deportivo como full time ahora mismo? Complicado, Full time ¿no? ahora mismo es muy complicado. Es muy complicado. Yo creo que todo depende un poco de cómo te muevas. Al fin y al cabo tú acabas unos estudios y lo que tú tienes que hacer ahí es moverte, intentar tirar un poco de red de contactos que hayas ido pudiendo hacer durante toda tu vida o estos últimos años de estudio. Y a raíz de ahí, pues intentar meterte o meter una patita en lo que viene siendo, pues eso, un club deportivo o un club de tenis o un club de voleibol o lo que sea. Entonces, bueno, tengo compañeros y amigos en el máster que están trabajando en diferentes ámbitos y cada uno es ya te digo, muy diferente. Todos los que hay en vuestra promoción, ¿trabajáis muchos en deporte? ¿Hay algunos que no han podido trabajar en deporte o cómo? No, por lo que yo conozco y por los que más relación mantengo, de momento sí que trabajamos la gran mayoría en el deporte, ¿eh? O sea, sí que se consigue al fin y al cabo cuando tú tienes esos conocimientos y esa pasión, empiezas a trabajar, ven lo que te lo estás trabajando y lo que te lo estás currando y a raíz de ahí, pues bueno, los clubes lo valoran, ¿no? Y tú, por ejemplo, ahora estás con dos trabajos, digamos, estás como entrenador del primer equipo del Leganés femenino y luego también estás de psicólogo deportivo, ¿no? En una escuela de tenis. Eso es. Y ahora estás compaginando ambos. Eso ¿Y es. hacia dónde va a orientar? Es decir, tú hablas de que tu sueño es entrenar, sabiendo la dificultad que es meterte en el mundo de élite a nivel entrenador, pero luego también lo estás compaginando trabajando en psicología deportiva en una escuela de tenis. El hacer el máster también te permite, me imagino que la parte de entrenador siendo tan compleja, poder también tirar hacia un tema en el que a lo mejor pues, en España no cuesta tanto vivir de ellos, sabiendo también de la complejidad de trabajar como psicólogo deportivo y poder vivir full time de eso. Sí, sí, totalmente. O sea, al fin y al cabo, yo los conocimientos que adquirí en el máster me sirven de cara a trabajarlo con mis equipos. Sí que es verdad que hay que saber diferenciar que tú en un equipo de fútbol, en mi caso soy entrenador, no soy el psicólogo. Claro. Y eso cuando yo he tenido equipos de fútbol, ahora no porque estoy en el Leganés Senior y eso ya es como más profesionalizado todo y se está haciendo muy bien el trabajo, incluso tenemos un psicólogo propio. Pero en mis equipos previos, donde había primer entrenador, segundo entrenador y poca historia más, ahí cuando yo hacía pues esas dinámicas grupales que trabajábamos en el máster, resultaba complicado y tú veías alguna cara de algún jugador que te ponía cara rara pensando, tú eres mi entrenador, no eres mi psicólogo. Claro. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque realmente sé la importancia que tiene, pero creo que también está bien que que exista esa figura del psicólogo aparte del entrenador. Que yo lo puedo trabajar y sobre todo más en el plano individual, pero igual a la hora de pues, las conversaciones con las jugadoras y demás, el cómo llevar la conversación para que bueno, pues adquieran esa confianza que necesita el entrenador en ellas y ellas en mí. Y en el máster, por ejemplo, en cuanto a conocimientos y profesores, ¿algún temario con el que te quedes que querías tocar en concreto? ¿Algún profesor profesional que te dio clase que te marcase especialmente? ¿O quién os daba clase en el máster? Mira, pues yo te voy a dar un nombre. Susana de los Reyes, para mí fue una referente sin lugar a dudas durante todo el máster. También fue la persona con la que más contacto y clase teníamos, pero el cómo transmitía, porque todos los profesionales que nos vinieron a dar clase eran unos cracks todos. Pero ¿Dónde trabajaban, por ejemplo, Susana, por ejemplo? Si nos puedes actualizar, sobre todo para la gente que no conoce Susana. Susana Bertra era la directora del máster en la escuela y aparte pues tenía sus sesiones individuales con deportistas de alto rendimiento, pero de diferentes deportes. Y está en un alto nivel. Entonces, Susana era una referente por todo lo que ella hacía,
pero sobre todo, ya te digo, por el cómo lo transmitía. Sí. Creo que la clave de todo en la vida es cuando tú trabajas con personas, es transmitir en base a la emoción, porque así es como les vas a llegar. Entonces Susana lo hacía muy bien y a mí eso me impactó desde el primer día. O sea, la forma de comunicar siendo psicólogo o coach deportivo es, en tu opinión, lo que marca la diferencia. Sí, porque al fin y al cabo, y bueno, ya no solo el psicólogo, el entrenador también, creo que los conocimientos, unos sabrán un poco más, unos sabrán un poco menos, pero la diferencia la va a marcar el cómo le llegues a la deportista, la confianza que tú puedas coger con esa persona, porque tú estás tratando con personas. No tienes que tener en cuenta que es una deportista, es una persona, eso es lo primero de todo. ¿Qué haces tú para llegar a una jugadora? En este caso, ¿podemos considerar, por ejemplo, a las jugadoras ahora mismo del Leganés femenino profesionales? Profesionales a lo mejor no. ¿Viven de ello o ahora mismo no? No, todavía no estamos... Pero es el objetivo, me Es el imagino. objetivo a largo plazo, totalmente, porque al fin y al cabo estamos en un equipo, en un club que el equipo masculino está en primera profesionales, división. claro. Entonces es el objetivo a largo plazo, pero para eso hay que hacer muy bien las cosas y diferenciarte del resto. Creo que poco a poco lo estamos haciendo, pero O sea, trabajáis como profesionales sin ser profesionales. eso es, eso es. Muchas veces te da la sensación de que se le está pidiendo mucho a la jugadora, Claro. pero cuando la jugadora quiere estar en un equipo como el Leganés y llevar ese escudo, tienes que trabajarlo. Y como alguien que no es profesional como tú, que me imagino que es un papelón de la leche, como a alguien que no es profesional le tienes que hacer ver que está en un club profesional y que tiene que comportarse como un profesional, pero esa jugadora no lo es, o sea, no vive de ello. Me imagino que a nivel mental es complejo también. Sí, bueno, al fin y al cabo yo creo que todo se basa en lo que te he dicho, ¿no? En la comunicación individual con ellas, tanto grupal como individual, pero sobre todo eso, en diferenciarte, porque mira, la típica cosa que se decía hace años de hay que tratar a todos igual, eso es mentira. Lo que hay que hacer es saber cómo es cada persona, en este caso cómo es cada jugadora, y en función de eso llevar la conversación hacia un lado o hacia otro. Y después convencer pues a través de refuerzo negativo, refuerzo positivo, un poco hay una variedad muy amplia, pero sobre todo que tengan la confianza contigo para poder decirte cualquier cosa, tú que les puedas entender, tener esa empatía y que ellas la tengan contigo y con el club. ¿Cómo es tu staff ahora en el Leganés primer equipo del femenino? Es decir, ¿cuántos sois? Hablas de un psicólogo, tenéis psicólogo, segundo entrenador, preparador físico, ¿cuántos sois? Mira, pues estoy yo de entrenador, mi segunda entrenadora, está la preparadora física, hay una readaptadora de lesiones también, que también tiene ayuda de más gente que está en prácticas, un fisioterapeuta solo para este equipo, luego justo acabamos de empezar con un analista y también el psicólogo deportivo. Joder. Y justo, que se me olvidaba, una nutricionista que empieza justo mañana. O sea que se está profesionalizando todo un montón. Muchísimo, muchísimo. Y luego imagino que ya no es solo tu rol mental con las jugadoras, sino también con el staff. Es decir, Total. porque ese staff, empezando por ti, trabajáis como profesionales sin serlo, es decir, no es vuestro único trabajo, pero claro, estáis representando a un club que es muy conocido en España. Claro, al final es un poco gestionar personas, ¿no? Entonces, dentro de un staff, cada uno viene de su padre y de su madre y eso lo tienes que tener en cuenta. Pero bueno, al fin y al cabo, creo que también somos todos muy jóvenes. Eso creo que ayuda a la hora de la comunicación y cómo nos llevamos todos y la hora de trabajar. Y creo que de momento todo está, en ese sentido, está yendo todo sobre ruedas. Así que bueno. ¿Y tu otro trabajo como psicólogo? ¿Cómo es, por ejemplo, qué es lo que haces a día de hoy en la escuela de tenis como psicólogo deportivo? ¿Qué tratas? ¿Tratas también con jugadores o un poco en qué consiste? Bueno, partiendo de la base que mi trabajo de entrenador me hace tener que estar trabajando casi 24 horas al día Sí. de esto, me deja muy poco tiempo. Yo les dije la disponibilidad que tenía y son 2 horas a la semana lo que me ofrecieron. Entonces voy un día, una hora los lunes, una hora los viernes y en esa hora trabajo con diferentes deportistas de diferentes edades, de entre los 14, 13 hasta los 18, que están en o precompetitivo o competitivo y de cara a trabajar con pequeños consejos, herramientas, aspectos mentales pues como concentración, a la hora de entre puntos, los timings, el timing del punto, bueno, un poco el centrarte en la bola y en el punto y en lo que está pasando, no en el error, la gestión del error, Claro. o sea, hay muchos aspectos a trabajar. ¿Cómo gestionas tú, por ejemplo, los momentos de estrés? Claro, porque tú, por ejemplo, como psicólogo deportivo y entrenador, pues digamos, estás todo el día como ayudando a la gente. ¿Cómo lo trabajas tú internamente?
Pues mira, tengo el placer de que el psicólogo deportivo de nuestro club me está ayudando muchísimo, me da sesiones individuales a mí y ¿El con de él vuestro varío. equipo o del femenino o del club Del femenino, el vuestro? sí, del Ujú. femenino tengo como una sesión cada 2 semanas más o menos Qué con él bueno. y él me ayuda porque siempre me pregunta, bueno, ¿cómo te ves? ¿Cómo estás? Y yo le voy comentando, ¿no? Un poco cómo me siento. Al final, cuando la primera derrota de la temporada fue muy dura y lo pasé muy mal, y bueno, le dije que yo lo paso muy mal cuando los resultados no salen como uno espera, y es centrarte un poquito más en el día a día y eso te ayuda a tener una persona que te esté apoyando en eso y que te entienda y que te escuche y que te dé herramientas sobre todo para trabajarlo y para mejorarlo. ¿En el futuro te ves más entrenando, más siendo psicólogo? ¿Depende de la oportunidad donde salga o...? A ver, yo si te soy sincero, mi sueño es entrenar, es lo que más me gusta y lo que descubrí hace 10 años que me encantaba y no lo quiero dejar nunca y ojalá dedicarme plenamente a esto, que realmente es lo que estoy haciendo, pero sí Pudiendo económica, vivir full time de ello. eso, pudiendo vivir full time de ello y ojalá fuese así. Entonces, si tuviese que elegir y mañana firmar un contrato, ¿de qué sería? Sería de entrenador. Y en el Real Madrid, quiero volver también a tocar un poco ese tema de las prácticas. En esos 4 meses estás, ya te digo, con cantera, trabajabas con familias, charlas individuales o cómo es el trabajo en el área de psicología deportiva del club. Bueno, como te he dicho, había la posibilidad de entrar en cantera o en el departamento de metodología. En mi caso, como entramos en el departamento de metodología, Tú entraste en metodología, como eso hemos hablado es. antes. Entramos ahí y el trabajo era un poco más de despacho, que a mí personalmente me gustaba porque estábamos al lado de todos los entrenadores de Claro. cantera del Real Madrid. Y trabajábamos un poco en crear el perfil psicológico ideal del deportista, bueno, del futbolista de alto rendimiento, de cara a que, bueno, pues en futuras temporadas el club lo pudiese tener en cuenta de cara a qué jugadores tengo, qué perfiles necesito, también para poder fichar fuera y luego con los perfiles que yo tengo, cómo puedo trabajarlo para mejorar y elevar ese nivel psicológico hasta ese perfil, digamos, ideal que creamos nosotros. O sea, y el trabajo, por ejemplo, ¿cómo era un día yendo ahí durante esos 4 meses? En esos 4 meses diseñabais ese perfil, pero ¿cómo era? ¿También trabajabais, imagino que trabajaréis también con el área de scouting? ¿O cómo era ese día a día? Pues trabajamos mucho con 2 entrenadores que eran del infantil de cantera del Real Madrid, que nos ayudaron mucho, ¿Con porque Álvaro López? ¿Puede ser? sí, creo que sí, Ah, mira, creo que sí. Álvaro es de mi quinta, Sí, bueno, es de un año menos que yo. pues mira, Muy crack. pues ahí estuvimos, nos ayudaban mucho porque la realidad es que, claro, nosotros creábamos ese perfil psicológico con aspectos mentales que evidenciábamos que eran muy, muy importantes de cara al alto rendimiento, pero esos aspectos mentales se tenían que ver en comportamientos y actitudes en el campo. Entonces, bueno, como yo al final, al ser entrenador, sí que, bueno, pues podía tener la intuición y demás, pero nos teníamos que apoyar en ellos, que también estaban trabajando en el club, y nos ayudaron mucho a saber qué comportamientos y qué actitudes dentro del campo, dentro de un partido o dentro de un entrenamiento podían significar que tuvieses, por ejemplo, un nivel de activación muy bajo, por ponerte un ejemplo. Entonces, bueno, a raíz de ahí estuvimos 4 meses trabajando, corrigiendo, porque cada semana teníamos una reunión con nuestra tutora de Qué prácticas bueno. y nos corregía un poco lo que íbamos trabajando, volvíamos hacia atrás. A veces era un poco frustrante porque era como parecía que habías avanzado mucho y tenías que retroceder 3 pasos, pero bueno, creo que considero que hicimos un buen trabajo y acabó todo el mundo contento. O sea, que también ahí hicisteis mucha relación personal, me imagino, ¿no? O sea, de conocer gente, de conocer entrenadores, de que también te sitúen en el mapa sabiendo, oye, Íñigo es entrenador, o sea, el día de mañana surge a lo mejor alguna oportunidad y la gente sabe quién eres. Oye, ojalá, ojalá, sí, al final es lo que te digo, ¿no? Creo que lo más clave es trabajar con personas, darte cuenta que no solo trabajas con profesionales de cada ámbito, sino con personas que todo el mundo siente y padece y que al final pues venderte de esa manera también es positivo de cara a futuro. De las clases que tuviste durante el año el máster era los fines de semana, ¿no? Y de las clases que tenías, ¿con cuál te quedas? Ya no digo a nivel profesores, que nos has comentado, sino sobre todo a nivel temario. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del programa? Pues a ver, yo sobre todo en las clases más prácticas, donde Ujú. trabajábamos más dinámicas grupales de cara a que luego en el futuro Que tú las podías pudiésemos, aplicar. eso, que las pudiésemos aplicar con nuestros equipos. Entonces, bueno, pues se me ocurren muchas que hicimos con Susana de los Reyes, pero luego también pues muchas con otros psicólogos, uno que estuvo en el Levante también, del primer equipo del Levante de fútbol,
y hicimos muchas dinámicas que eso nos ayudaba de cara a futuro. Entonces creo que las clases más teóricas estaban bien porque al final te vienen bien esos conocimientos, pero cuando lo llevas a la práctica te das cuenta de cómo hay que hacerlo y luego en tus equipos pues lo puedes o lo tienes que ir adaptando y modificando en función de lo que tú tengas. Claro, y más tú que ya tenías experiencia en el sentido que ya estabas haciendo el máster, porque ese año me decías fuera de cámaras que paraste de entrenar. Eso es. Porque no podías compaginar al ser el máster los fines de semana. Eso es, yo me quería dedicar casi full time al máster, quería darle la prioridad que se merecía y aunque me costó mucho tener que dejar de entrenar ese año... Hiciste un parón. Hice un parón, pero luego, bueno, al de un mes me di cuenta, no tengo que volver, así que ya a mitad de año empecé a buscar para la siguiente temporada. Y oye, ahora mismo hay, no digo confusión, pero hay como dos términos, ¿no? Y el máster se llama así, psicología deportiva y coaching, máster en psicología y coaching deportivo. ¿Cuál es esa diferencia entre la psicología y el coaching? Que muchas veces la gente nos lo pregunta y nos dicen, oye, pero psicología tienes que tener la carrera, coaching no hace falta que seas psicólogo. Oye, ¿cómo se encaja eso y cómo se aplica al deporte? Bueno, mira, yo creo que, a ver, llevado al deporte, yo soy de los fieles defensores que tampoco hay tanta diferencia. Sí que creo que lógicamente el psicólogo puede hacer más que el coach y eso el coach lo tiene que saber y de ahí que, bueno, pues hay como un debate interno de intrusismo laboral y demás. No me quiero meter ahí porque es un tema que no me compete, pero la realidad es que el coach puede ayudarse mucho del psicólogo y el psicólogo del coach. El psicólogo igual puede... Yo te diría que si tuviese un equipo donde tengo un psicólogo y un coach, igual te diría que el coach se encargase más de un poco de las dinámicas más a modo grupal y demás, y que el psicólogo tratase más con las personas individualmente, porque creo que cada persona es un mundo, puede tener sus problemas fuera del campo, fuera de lo que es la competición, y eso el psicólogo lo puede llevar a más, porque al fin y al cabo si una persona está teniendo un bajo rendimiento, igual es porque tiene problemas de ansiedad, por ponerte un ejemplo, claro. Y esa ansiedad la puede tratar el psicólogo, no el coach. ¿Y algo que te hubiese gustado saber antes de hacer el máster? Algo que tú dices, joder, pues si hubiese empezado el máster ahora lo recomendaría o hubiese hecho esto y lo otro. Pues te diría que nada en especial y te voy a dar la razón. Creo que en la vida tenemos que aprender a adaptarnos a las situaciones donde nos encontremos. Entonces, claro, a todo el mundo diría, me gustaría o me hubiese gustado saber cómo iba a ser esto para saber si decir que sí, si decir que no. Toda experiencia vital es una maravilla para aprender y un conocimiento más de cara a futuro y no cambiaría nada porque es lo que te digo, en la vida te tienes que ir adaptando constantemente a lo que te va sucediendo y para mí es como ir y a ver qué pasa. Y en función de lo que te pasa, adaptarte y saber llevar la situación. ¿Tú recomiendas hacer prácticas antes, o sea, desde minuto uno, desde que empiezas el máster? ¿O recomiendas tener unas clases y luego hacerlo a mitad, finales del máster? No, para mí toda experiencia que tú tengas es positiva. ¿Cuánto antes? Sí, porque la realidad es que o sea, aunque tú creas que no tienes conocimientos, los mayores conocimientos que te va a dar la vida va a ser en la propia experiencia, no va a ser en clase. Sí que es verdad que tú puedes aprender mucho de profesores, de alumnos y de compañeros, pero no lo estás llevando a la práctica. Tienes que ponerte en esa tesitura y ponerte antes incluso de ir al máster, me parece una experiencia muy, muy buena. De hecho, había gente que había trabajado ya o de psicólogo deportivo o de coach empresarial, por ejemplo, había uno que era muy bueno y era una pasada aprender de esa persona. ¿Y tú ahí no quieres ir en el futuro? Es decir, imagínate la parte de entrenador, sabiendo lo complejo que es acceder al fútbol profesional, que no se puede dar, o que cuesta más y que tienes que ir compaginándolo con un trabajo remunerado a futuro que te permita seguir con tu sueño de ser entrenador profesional. En la parte de psicología, ¿dónde está la salida? Es decir, trabajar con atletas, trabajar en clubs deportivos como estás tú ahora, aunque estés menos horas, o hacia dónde puede orientar a alguien su carrera si quiere trabajar en el mundo del coaching y la psicología deportiva. Yo creo que de buenas a primeras, si tú no tienes mucha experiencia, es más fácil comenzar en un club de cualquier deporte, te digo, pero en un club, incluso más, bueno, los deportes más conocidos es donde más dinero hay, incluso donde más se está viendo que hay psicólogos en la élite, porque ya cada vez más están saliendo deportistas de élite diciendo que tienen psicólogos y demás y que trabajan con ellos. Y una vez creo que ya tengas cierta experiencia, cierto bagaje y una red de contactos amplia, ahí ya creo que te vas a poder ir metiendo en el plano más individual, contactas a un deportista por lo individual o te contactan ellos. Ya tienes esa marca personal creada y esa credibilidad también. Es otra cosa muy importante, tener una marca personal muy clara. O sea, ¿Cómo creas marca personal como psicólogo o coach deportivo?
Bueno, yo creo que ahora mismo una de las principales vías es las redes sociales y se está viendo. Yo tengo compañeros del máster también que están trabajando mucho en ello y que se les ve muy activos por redes sociales porque al fin y al cabo es lo que ahora mismo más vende y por donde más se ven las cosas. Sobre todo porque tienes ese alcance, ¿no? Para compartir conocimiento, que la gente te conozca. Pero claro, por ejemplo, yo si me pongo a hablar delante de un vídeo compartiendo todos los días información fenomenal, pero luego se tiene que ver práctica, es decir, pues cómo trabajas, imagínate en una sesión y que haya 30 personas o una foto tuya un día trabajando con un atleta, ¿no? Claro, Como claro. te pongas solo a hablar de temas no vale para nada. Claro, es un poco saber cómo enfocar tus redes sociales y no llevarlo solo hacia un nivel. De hecho, yo hice hace poco también un máster de fútbol solo y nos venía gente de comunicación diciendo cómo Claro. teníamos que llevar nuestras redes sociales. Claro. Y al principio te quedas como, pero tú me vas a decir a mí cómo las tengo que llevar. Sí. Y tenían toda la razón. Ponían ejemplos prácticos de gente que ponía pues una foto con la familia, Claro. que también vende, y luego una foto Credibilidad. del entrenamiento y una foto X. Y en el psicólogo es lo mismo. Creo que tienes que tener, pues eso, pues por ejemplo, un vídeo grabándote a ti mismo de un consejo, una herramienta que tú podrías dar a cualquier deportista. Y el siguiente vídeo o un carrusel de fotos que sean tú trabajando con tu equipo deportivo o lo que sea. Y vas modificando y vas, bueno, pues enseñando un poco lo que es la vida Total. al completo. Total. Creando esa marca personal con esa credibilidad que te da, pues eso, un día hablar de un tema que le puede interesar a la gente, pero luego ese vídeo la gente te va a escuchar porque tú estás poniendo una foto en un club, dando una charla a tanto chavales o familias, Eso es. o trabajando con una familia, imagínate un jugador de cantera destacado que te permita utilizar Eso su es. imagen para tú Eso es. comunicar lo que haces. Oye, Íñigo, también quería preguntarte por ir acabando esta entrevista. Los próximos pasos que tienes, es decir, vas a ir ahí a por la parte de entrenador, pero ¿hacia dónde crees que va a evolucionar todo? Es decir, todo el mundo de la psicología y coaching deportivo. ¿Hay muchos entrenadores ahora que se están formando ahí? Bueno, ahí yo no te sabría decir si hay, si hay muchos o no, ¿eh? Pero bueno, ¿dónde lo enfoco yo? En seguir creciendo, en seguir mejorando día a día y bueno, al final creo que lo que marca la vida de un entrenador son los resultados, entonces, Si ganas bien, si no, no. efectivamente. ¿Qué le dirías tú a alguien que esté, que quiera hacer este máster o que esté valorando hacer un máster en psicología y coaching deportivo? Pues mira, lo primero que le diría sería que si quiere hacerlo, que vaya con ello hasta la muerte, pero que abra muy bien todos los sentidos. Es decir, hay gente muy aplicada que va a clase solamente con la idea de escuchar al profesor y de aprender de ese profesional que viene a darnos clase. Y el resto que no hable y que vamos a dejar de escucharme. Bueno, el caso es que creo que lo más importante es ir con un poco la mente abierta, intentar escuchar no solo a la persona que te está dando clases, sino también de los compañeros. Muchas veces tienes que aprender que se puede aprender mucho más de los que tienes al lado, incluso de tus iguales, por así decirlo, que de una persona que lleva un bagaje muy grande y que tiene una experiencia enorme y que nada tiene que ver contigo. Entonces creo que lo más importante es eso, que vayan con los sentidos a tope. Claro, porque luego esa persona con la que tú has estado en clase es el que puede fichar por el departamento de psicología deportiva de un club y es el que, oye, ¿conocéis a alguien que necesitamos meter a alguien más? Y esa persona es la que te va a llamar. Efectivamente, efectivamente. Al final creo que las relaciones humanas, por H o por B, son lo más importante en esta vida y en la vida laboral también. Y cuando tú cuidas esto, al final la vida te la acaba devolviendo y esas personas son las que te pueden dar en un futuro cercano o lejano una oportunidad laboral que no te esperabas. Y por cerrar, de charlas, ponencias o visitas a algún evento o algún viaje que hicisteis en el máster, ¿algo que destaques de esa parte? Mira, pues yo te diría, fue muy impactante cuando fuimos al CAR, al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, donde veías a deportistas de alto rendimiento, pero en deportes que son minoritarios, trabajar y entrenar a más no poder, todas las horas que invertían en ello, cuando no se ganan la vida con eso, o sí que o están becados, pero que esa beca depende de tus resultados. Y los resultados muchas veces, el problema es que no dependen únicamente de ti, dependen de rivales, dependen de factores externos que tú no controlas. Y tú vives, claro, yo me imaginaba en la vida de ese deportista o de esa deportista y tenía que ser un agobio y una ansiedad constante que tú hay que trabajarlo. Entonces creo que esos deportes incluso es hasta más importante trabajar el área mental que en los deportistas, o en los deportes más mayoritarios que todo el mundo conoce, ¿no? Mencionabas en relación a esto que tú, por ejemplo, cuando habías perdido un partido esta temporada lo habías llevado mal,
¿Cómo gestionas tú las derrotas o los malos momentos a nivel emocional? Bueno, a ver, tengo que aprender a gestionarlo mejor, eso es lo primero, pero creo que la clave es centrarte en el trabajo que tú haces y no dramatizar. Tú en la vida y en el deporte vas a perder. Entonces, saber lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, asumir errores, hacer autocrítica, 100%, pero a raíz de ahí seguir con el trabajo que tú estás haciendo. Tú tienes que creer en tu método y centrarte en ese método y en ese día a día. ¿Y eso se lo transmites también a las jugadoras y a tu staff? Claro, También claro. ese mensaje interno también es para el resto. Eso es. Y luego con el staff también nos comunicamos mucho en cómo queremos llevar la semana a nivel comunicativo. No puede ser que yo vaya con un nivel igual más calmado de energía porque quiero transmitir tranquilidad de cara al fin de semana y venga la segunda entrenadora o la preparadora Qué bueno. física a meter mucha caña o a echar la bronca por algo. Pues Sois homólogos a nivel comunicación o Eso es. tratáis de transmitir, que luego Eso me es imagino será importante. complejo con el tema de emociones. Imagínate en un partido que a lo mejor tú quieres transmitir calma, ¿no? Y tu segunda entrenadora de repente ha tenido un mal día y a lo mejor está, ¿no? Claro, eso es un poco gestión del cuerpo técnico que tenemos que hacer y que vamos mejorando día a día. O sea, Claro. cometemos errores nosotros los primeros. Pero bueno, al fin y al cabo es darte cuenta y siempre estar en constante comunicación con ellas, de saber cómo lo queremos llevar e ir todos en sintonía y en la misma dirección, porque si no, las jugadoras se van a perder y ya no saben ni a quién hacer caso ni a quién escuchar. Íñigo, pues muchísimas gracias por pasarte por el segundo día de la semana alumni de la Escuela Universitaria de Real Madrid Universidad Europea, por hablarnos de tu experiencia en el máster de Coaching y Psicología Deportiva, por contarnos tu experiencia en el primer equipo de fútbol femenino del Leganés, que os deseamos mucho éxito, que pronto estéis en primera, ¿no? Que sería buena señal, ¿no? Hacer Sería este buena podcast señal. otra vez cuando en unos años ojalá estéis ahí y gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias a ti, ha sido todo un placer estar aquí. Recordar que podéis escuchar el episodio en todas las plataformas de audio, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon. En nuestro canal de YouTube podéis ver la videoentrevista, sacaremos clips en redes también, con lo mejor de ella. Así que nada, nos vemos mañana en el tercer día. Muchas gracias por estar ahí. Suscribiros a nuestro canal de YouTube, que nos permitís seguir haciendo todo este tipo de eventos como la semana alumni de la escuela de este año y traer a cracks como a Íñigo. Y nada, nos vemos mañana. Muchas gracias.